Hola, saludos. En este módulo vamos a aprender sobre todo lo que es el mundo del escaneo a nivel de ética hacking. Es importante que usted, como analista de seguridad, conozca cuáles son las técnicas de escaneo que se realizan en un sistema. Así que es importante que cada paso que yo discuta aquí, usted lo lleve a cabo, practique y tome anotaciones, porque es importante que usted domine esta área. Así que vamos a empezar con la introducción al mundo del escaneo. ¿Qué realmente es el escaneo? ¿Cuáles son las cosas que se hacen o cuáles son las funciones que se hacen para saber qué puertos o qué servicios están abiertos o están funcionando? Por ejemplo, si yo soy un atacante, vamos a imaginarnos este caso. Yo soy un atacante y yo necesito saber cuáles son las puertas que están abiertas en un sistema. ¿Para qué? Para poder meterme a él, por ejemplo. Ok, ahora imagine que un sistema es como un panel de abeja. Si usted se fija, cada panel de abeja tiene unos huequitos por donde entran las abejas. Pues usted imagine que realmente esos son los huequitos por donde pasa la comunicación. Hay 65.535 puertos TCP y UDP por donde viaja la comunicación. Hay, por ejemplo, puertos comunes, como por ejemplo es el puerto 80, puerto 139, puerto 110, en fin. Hay diferentes tipos de puertos, una gran cantidad de puertos que se utilizan actualmente como puertos comunes para trabajar con servidores web, servidores de email, servidores de acceso remoto, en fin. Ahora, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos un escaneo? Para empezar, para hacer un escaneo podemos utilizar diferentes tipos de aplicaciones. Hay aplicaciones que son online. Siempre yo recomiendo a los analistas de seguridad que utilicen aplicaciones online debido a que no tienen que instalar nada en su computadora. Y comento que si usted no lo utiliza, el atacante o el hacker sí lo hace. Y a lo mejor usted me pregunta por qué utilizar aplicaciones online. Y es que las aplicaciones no se instalan en su computadora. Es simplemente una página de internet que hace esas funciones para usted. ¿Ok? Luego de esto también vamos a estar hablando sobre el escaneo de recursos compartidos. Esto es algo que se hace mucho en las compañías y que los atacantes lo hacen día a día. Me explico. Supongamos que usted comparte el disco duro de su computadora en una red. Vamos a imaginarnos que tenemos un servidor y este servidor tiene información de una base de datos dentro del disco duro. Y este disco duro compartió esta unidad con los demás usuarios en la red, pero simplemente utilizó la permisología Everyone. Déjeme decirle algo, utilizar la permisología Everyone y añadirle Full Access es un error, por no decir que es un horror. Muchas personas, para evitar el trabajo a nivel de configuraciones, lo que hacen es que crean un recurso compartido, le añaden la permisología Everyone y todos los usuarios pueden acceder, pero tienen un problema. Si tú le añades a un recurso compartido la permisología Everyone, cualquier usuario que esté en la red o cualquier atacante que logre entrar a la red va a poder tener acceso a este recurso. ¿Y qué pasaría? Que coja, por ejemplo, la base de datos de un programa de contabilidad, la altere o la modifique o quizás la borre en ese día específico de nómina donde hay que pagarle a los empleados. Imagine que el sistema de nómina no está, fue eliminado y que quizás no tenga backup. Créeme que no va a pasar un lindo día. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Realmente, si usted tiene un recurso compartido a nivel de seguridad, usted tiene que añadir los privilegios de seguridad reales. Por ejemplo, cuentas de usuario, quiénes pueden leer, quiénes pueden acceder, quiénes no pueden entrar, quiénes sí. Esto es cuestión de la planificación a la hora de estructurar el network, ¿ok? Así que vamos a hacer un ejercicio bastante sencillo, pero bastante efectivo, de cómo se hace un escaneo a nivel de recursos compartidos. Yo lo voy a estar haciendo con unas aplicaciones que son gratuitas, y esto es lo interesante de esto. La mayoría de las aplicaciones de hacking son gratis. Quiere decirles que cualquier persona que no tenga buenas intenciones puede sencillamente entrar a internet y bajar las mismas aplicaciones que yo voy a utilizar en estos ejercicios. Y comento que usted debe hacerlo para que usted evalúe si realmente su computadora está protegida o no lo está. Bien, vamos a hacer entonces escaneo de dispositivos en la red y lo que es enumeración. ¿Qué es enumeración? Enumeración es enumerar cuáles son los dispositivos, los servicios y los recursos que se están utilizando en la red. Si yo soy un atacante, yo soy un hacker, por ejemplo, voy a entrar a una red, yo tengo que tener una idea de cómo es la estructura interna o externa de la comunicación de la compañía. Así que yo tengo que evaluar diferentes tipos de etapas o diferentes tipos de áreas a la hora de hacer un análisis. Ok, vamos a también hablar sobre el escaneo de vulnerabilidades de PC y web. Existen varias aplicaciones para esto que nos permiten escanear una computadora e identificar cuáles son las fallas que tienen en el mismo sistema.
existen también aplicaciones para hacerle escaneo de vulnerabilidades a servidores de páginas de internet. Esto también es muy importante porque ahora mismo la mayoría de las compañías implementan servidores internos para trabajar con la intranet. Por ejemplo, tenemos sistemas de SharePoint, sistemas de WordPress, sistemas de Joomla que pueden ser configurados internamente en un servidor. Ahora, ¿qué sucede? Cuando estos servidores a nivel interno se publican hacia afuera y no se protegen correctamente, un atacante podría utilizar un programa para detectar cuáles son los fallos o cuáles son las vulnerabilidades que se encuentran en un sistema. Así que es importante que usted como analista de seguridad evalúe todos estos puntos y utilice las mismas herramientas que utiliza un hacker. Comento que si usted utiliza estas herramientas, siempre que usted vaya a escanear alguna empresa o algún cliente, por ejemplo, tenga siempre una autorización por escrito. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe qué pueda pasar con las estructuras o con los sistemas. ¿Ok? También vamos a ver lo que sería el escaneo de lo que sería el SNMP, Simple Network Management Protocol. Este protocolo es un protocolo de manejo, de administración a nivel de equipos o servidores. Es un protocolo muy útil y muy usado en muchas compañías y en muchos routers y estructuras de comunicación. Pero tiene un detalle y es que trabaja normalmente en el puerto 161 y 162. Si estos puertos no se bloquean o no se configuran correctamente a nivel del protocolo como tal, cualquier usuario podría hacer un escaneo y adquirir información sobre las rutas, información del dispositivo, IP, servicios que estén corriendo, puertos, protocolos, en fin. Es un puerto que, aunque es muy útil, si no se asegura bien, podría entonces ser accedido por un atacante y el atacante podría adquirir demasiada información. Ahorita yo te voy a entonces a enseñar cómo un atacante hace un escaneo de ese puerto. Tengo configurada una impresora de network y yo te voy a enseñar todo lo que la impresora despliega cuando se le hace un escaneo a través de este puerto. Y ahora usted me dice, ok, estamos hablando internamente, pero externamente, ¿cómo va a funcionar? Le comento que a nivel de seguridad, estas mismas técnicas, el atacante lo que hace es que la hace hacia afuera. Supongamos que usted hace un escaneo. Me acaba de salir un mensajito y esto es debido a las aplicaciones que estoy utilizando. Supongamos que usted va a hacer un escaneo realmente a una computadora y usted al escanear la computadora se da cuenta de que hay diferentes tipos de servicios que están corriendo. Ok, eso es internamente. Ahora, cuando usted lo hace externamente, ¿qué es lo que hace el atacante? El atacante lo que hace es que utiliza esta técnica de forma externa, que en vez de poner un IP interno, pone un IP externo y escanea los rangos de IP. Por eso es que si usted no lo sabe, usted puede en este momento estar recibiendo muchos intentos de ataque constantemente. ¿Por qué? Porque a nivel mundial hay miles y miles de hackers que están haciendo escaneos a rangos completos y quizás su sistema, su empresa o su computadora está en ese rango y está recibiendo escaneos todo el tiempo. Así que vamos entonces a la próxima pantalla para explicarte lo que vamos a estar haciendo. Bien, número 1, vamos a escanear lo que sería la computadora como tal. Vamos a verificar entonces los recursos y vamos también a escanear un servidorcito, que es una de las pruebas que quiero hacer en este ejercicio. Yo lo que hice fue que configuré creé dos máquinas virtuales. Una máquina que era la máquina cliente y una máquina que era la máquina servidor. Voy a hacer varias pruebas. Estas pruebas las voy a hacer con herramientas que te voy a explicar ahorita cuáles son. Y también voy a hacer escaneos desde afuera. Ahora mismo en el estudio yo tengo servidores web, tengo servidores de firewall, tengo servidores de data, tengo routers. Y yo voy a hacer diferentes tipos de ejercicios para que usted pueda entender este procedimiento. Ok, así que vamos entonces a los puntos. Identifique qué tipo de red va a escanear. Si es interna, si es externa o es remota. Esto es importante. ¿Por qué? Porque las técnicas pueden variar según lo que tú vayas a escanear. Por ejemplo, si vas a escanear una red interna, pues vas a utilizar los IPs privados de la red a nivel interno. Ahora, si vas a escanear una red externa, tienes que saber si hay VPN, tienes que saber cuáles son los IP externos de la red. A lo mejor hay un IP dinámico, a lo mejor hay un IP estático. Todo esto tendrías que entonces verificarlo y tomar documentación. Cuando usted va a hacer un análisis, siempre es bueno que lo haga en colaboración al administrador del network. ¿Por qué? Porque quizás hay una información que usted necesita y la puede conseguir en colaboración con el que administra la red. Si la compañía no tuviera en este momento un administrador de network,
pues entonces sería obligación de usted hacer un ejercicio bien sencillo, que simplemente sería entrar a un navegador de internet internamente en la compañía, escribir por ejemplo en el navegador whatismyip.com y te daría cuál sería el IP público. En el IP público, cuando es público, ya ahí tú puedes hacer escaneos a nivel externos o a nivel remoto. Bien, entonces también debemos saber qué servicios se identifican en la red o qué servicios están activados. Comento que los servicios muchas veces activan puertos. Por ejemplo, yo podría tener un servicio de web server y el web server me puede abrir el puerto 80. ¿Y cómo entonces podría bloquear esto? Bueno, podría hacerlo colocando un firewall que me bloquee el puerto 80 o sencillamente desactivando el servicio de web server. ¿Ok? Se debe identificar cuál es el uso exacto de un sistema o de un servidor. Esto es cuestión de documentación. Tenemos que evaluarlo, tenemos que analizarlo. Porque mira lo que sucede. La mayoría de las compañías, por decir la mayoría, pero pasa lo siguiente. Compramos un equipo. Por ejemplo, quizás un teléfono, un router, un servidorcito. ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos es que no leemos las instrucciones, abrimos la caja, ponemos el router, lo conectamos, la red funciona y maravilloso. Pero ¿qué pasa? No configuramos ni el wireless, no configuramos ni los puertos, no configuramos la seguridad. Simplemente conectamos el router y lo conectamos y funcionó. Esto cae en lo que serían seguridad, fallos de seguridad a nivel de fallos de configuración. Esto indica que una persona que instale un sistema olvidó ciertas configuraciones o no leyó el manual y lo que hace es levantar una falla a nivel de seguridad. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Si usted no evalúa su network o usted no evalúa la red de su compañía, un hacker podría aprovecharse de eso y estos dispositivos que usted instaló, que usted cree que están configurados o que están funcionando quizás correctamente, no están vulnerables. El hacker podría entonces hacer un escaneo a esta red completa, identificar dónde están los fallos y entrar a su red. Y quién sabe qué puede hacer. Quizás pueda capturar password, entrar al servidor, manipular data, en fin, realizar fraudes. Bueno, tiene un sinnúmero de cosas que podría hacer. Así que usted tiene la responsabilidad de evaluar esto con su cliente. ¿Ok? Bien, nunca escanee ningún sitio, ningún sistema, ningún equipo sin autorización. Y esto no me lo coja chiste. Si usted escanea un sistema sin autorización es ilegal y podría tener problemas con la ley. Así que tenga mucho cuidado. Crea un documento, desarrolle un papelito que el cliente se lo firme como una autorización para hacer el escaneo. Pero ojo, escanee el rango exacto, escanee los IPs correctos. No te pongas a coger ahora y cuando consigas el IP de la compañía o de la red interna o externa, como fuera, no hagas ahora, y si tienes el IP, no vayas a ponerle el rango, porque a lo mejor el IP es el IP 192.168.1.7, le pertenece a alguien, y el IP 192.1.xxx, por decirle una palabra, le pertenece a otra compañía. Y a lo mejor usted dice, ok, estoy escaneando la compañía, y realmente no es esa, está escaneando la otra. ¿Y qué pasa? Que la otra no te dio la autorización. Y si la otra no te dio la autorización, estás cometiendo realmente un delito. Así que tenga mucho cuidado a la hora de escanear un dispositivo a nivel externo. Si es interno, usualmente el rango se mantiene dentro de la compañía. Pero si es externo, si es un IP público, tenga mucho cuidado. Por ejemplo, yo te voy a enseñar mi IP público en el próximo segmento. Y si ves mi IP público, ese es el IP de mi compañía. Pero si le sumas un número más a ese IP público o le restas un número a ese IP público, ya estás en otra compañía que no es la mía. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer un escaneo a los IP, ¿ok? Bien, entonces, aparte de esto, documente todo el proceso. Todo hay que documentarlo. Crea un manual realmente de la operación de lo que es el network. Desarróllelo. ¿Ok? Apunte todo lo que son las especificaciones, qué tipo de equipos existen, cuáles hay, para qué se utilizan, todo lo que puedas escribir en este documento, que al final no termina siendo un documento, termina siendo casi un libro, sobre toda la estructura de la red y los análisis que se le hicieron. Esto le va a ayudar a usted a la hora de hacer el análisis de su servicio. Así que
Si un cliente ve que usted tiene este documento o este manual que usted mismo ha desarrollado, le da más credibilidad porque el cliente va a ver que usted está organizado y al final, pues cuando usted cobre sus servicios, pues va a tener más credibilidad en todo este proceso, ¿ok? Así que nada, vamos entonces a hacer el laboratorio, nos vamos a ver en el próximo segmento, vean las aplicaciones que voy a utilizar, no son ejercicios del otro mundo, pero recuerda, no son las aplicaciones, es de la forma en que se utilizan, ¿ok? Así que nos vamos a ver en el próximo segmento y bye bye, se me cuida.